En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a
Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ofrecemos nuestra celebración en acción de gracias a Dios por los 18 años de vida que le concede a Erandi Alondra Martínez Gómez, que en compañía de sus papás y de sus familiares agradece este maravilloso don. También en acción de gracias a Dios por los dones que le concede a la familia Martínez Martínez por intercesión de la Virgen de Juquila, por las necesidades e intenciones de cada uno de ustedes, para que el Señor las atienda favorablemente. Pedimos también por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Luis Jacinto Avelino en su segundo aniversario luctuoso, pide la familia Jacinto Avelino.
Por Dionisio Ángeles Quirino, Víctor Ángeles Becerril, pide su familia. Por Félix Mercado, Gertrudis Arana Ramírez, Ismael Mercado Arana, pide su familia. Por Juana Hernández Blas, a 3 meses de fallecida, pide su familia. Por Felisa Sánchez Villegas, a 10 años de fallecida, pide su familia. Por Brian Jesús Reyes Pedral, a 5 meses de fallecido, y por el eterno descanso de Porfirio Carretero, pide su familia. Por el joven Juan Carlos Jacinto Sánchez, a 9 meses de fallecido, pide su familia. Por Emiliano Guillermo Delgado Gil, Yolanda Delgado Medina, Marcos Javier Delgado Medina, Teodora Eusebia Castillo Rafael, pide su familia. Por Guadalupe Aguilar García, Refugio Cortés Sánchez, Brian Efraín Cortés Flores, Fernando Cortés Aguilar, pide su familia. De manera especial nos unimos como Iglesia Católica, pidiendo a Dios que por medio de nuestra oración le conceda la vida eterna al Papa Emérito Benedicto XVI, que ha sido llamado a la presencia del Padre, y que le conceda pues el eterno descanso por todas las cosas buenas que hizo dentro de nuestra Iglesia. El alma de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Ten piedad de nosotros,
Señor, y bendícenos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor, un momento. ¿Cómo amanecieron? ¿Vienen desvelados, cansados, alegres?
Se me hace que hasta crudos vienen algunos, ¿verdad? Aquí doña Chuy, mire su cara, con la hermana del otro lado. ¿No? Bueno, pues con la gracia de Dios hemos iniciado llenos de alegría, llenos de júbilo, este año nuevo 2023, en el cual, pues literalmente por medio de esta celebración, pues queremos pedirle a Dios que siga derramando abundantes bendiciones en cada una de las actividades que iremos realizando en el transcurso precisamente de este lapso, de este tiempo. Y qué mejor iniciar el año nuevo de la mano de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María. Sí saben que hoy, día 1 de enero, en nuestra Iglesia Católica celebramos la solemnidad de María como Madre de Dios. ¿Sí o no? Bueno, para los que no, pues ya se enteraron. Hoy celebramos en nuestra Iglesia el dogma de María como Madre de Dios. No solamente como Madre de la Iglesia o como Madre nuestra, sino principalmente como Madre de Dios. La Mater Dei o la Theotokos, la Madre de Dios. Pero preguntémonos, ¿qué es un dogma? ¿Alguien de ustedes sabe qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe. Una verdad de fe proclamada para ser creída por toda la Iglesia o por toda la comunidad de bautizados, es decir, por todos los que somos hijos de Dios o todos los que formamos ese nuevo pueblo de Dios en Cristo el Señor por medio del bautismo. Dicho de otra manera, por nuestra misma pertenencia a la Iglesia, ese nuevo pueblo de Dios, estamos obligados a creer en ese dogma, en esa verdad de fe. No es que queramos o que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Por el simple hecho de ser bautizados, estamos obligados a creer en ese dogma, sea cual sea. Es como cuando nosotros entramos a trabajar a una empresa. Nos interesa trabajar en ese lugar y por consiguiente nosotros tenemos que cumplir las políticas o las normas que esa institución especifique. Así también nosotros, al ser miembros de la Iglesia de Cristo, estamos obligados pues a creer en lo que dice su palabra, a creer en nuestras verdades de fe y sobre todo también a creer en los dogmas de fe. Entonces nos quedamos con que un dogma es una verdad de fe que todos debemos de creer por nuestra condición de bautizados. Pero ¿cuántos dogmas hay respecto a la Virgen María? ¿Cuántos dogmas hay respecto a la Virgen María? ¿No? Nos hace falta en clases del catecismo, ¿eh? Bueno, son 4 los dogmas marianos. Uno, pues el que mencionábamos o el que celebramos hoy solemnemente, la maternidad de María o la Madre de Dios, que se celebra pues el día 1 de enero. Pero también tenemos otro, el de la virginidad perpetua de María. ¿Sí? Ese pues anteriormente o hasta hace algunos años es que ha tenido una fecha propiamente para celebrarse, que es el 2 de julio. Es poco reconocido o poco celebrado, se hace alusión más a esta solemnidad
un grupo de personas religiosas, digámoslo así, que están bajo esa advocación de la Virgen María. Pero se celebra precisamente el 2 de julio la virginidad perpetua de María. Pero también tenemos otro, la Inmaculada Concepción. ¿Cuándo celebramos la Inmaculada Concepción? El 8 de diciembre. Y ya hay uno más, la gloriosa Asunción de María. ¿Qué día celebramos ese dogma? El 15 de agosto, que por cierto nunca se me va a olvidar. ¿Saben por qué? Porque ese día, por intercesión de nuestra Madre Santísima, el Señor Dios me concedió ser ordenado diácono. Por eso nunca se me va a olvidar ese dogma o la fecha en que se celebra ese dogma. Entonces tenemos 4 dogmas propiamente en nuestra iglesia que son referentes a María: la madre o la maternidad, madre de Dios, su virginidad perpetua, su inmaculada concepción y su gloriosa asunción. ¿Sí? Ya no se les olvida. Bueno, y ante este dogma de la maternidad de María, pues en el transcurso de toda nuestra historia hay oraciones pues en las que nosotros hacemos alusión precisamente a eso que decimos, Madre de Dios. Una de ellas o una de esas expresiones la hacemos en el credo, sobre todo el credo de los apóstoles, cuando hablamos de creemos en un solo Señor Jesucristo que nació de María Virgen. Nació de María Virgen, estamos haciendo alusión que nació pues de la Virgen María, ¿sí? Que es Madre de Dios. El otro momento es en el Ave María, en la segunda parte. ¿Cómo inicia la segunda parte del Ave María? Santa María, Madre de Dios, ¿sí? Pero hay una oración todavía de mucho más antes, que es, por así decirlo, donde se proclamaba, desde los inicios del cristianismo a María como Madre de Dios. De allá por el año más o menos 250, menos más, por ahí así, tenemos la oración que nosotros conocemos hoy en día como el bajo tu amparo. ¿Qué dice después? Bajo tu amparo nos acogemos, ¿qué? Santa Madre de Dios. Entonces, ya desde muy antiguo tenemos datos históricos de que a María se le veneraba ya como a la Madre del Salvador, como a la Madre de Dios. Y este dogma consiste precisamente, o dice de la siguiente manera: la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que Él mismo había asumido. Es entonces verdaderamente Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo es Dios, ¿sí o no? Entonces, si Cristo es hijo de María y Cristo es Dios, por consiguiente, María es Madre de Dios. Pero como hoy en día, en el transcurso también de la historia, hay muchas personas que no les agrada que a María la veneremos como tal. Y surge una herejía por allá por el siglo V de un patriarca del pueblo o de la ciudad de Constantinopla llamado Nestorio. Y dice que no es posible que María pueda ser la Madre de Dios. Su argumento de él es que Jesús no es Dios, que es apariencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Jesús tiene dos personas,
o en Jesús hay dos personas y no dos naturalezas. Dice, una persona es humana y una persona es divina. Sin embargo, María solamente es madre de la persona humana, no de la persona divina. Entonces, en eso consiste la herejía. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia dice que es una sola persona con dos naturalezas. O sea, lo contrario de lo que dice Nestorio. Él dice que son dos personas con una naturaleza humana y la otra una naturaleza divina. Sin embargo, el dogma de fe es que es una sola persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. A lo mejor quedamos por ahí un poquito confundidos, pero quiero poner un ejemplo muy, muy sencillo que nos ayuda a comprender esa parte. ¿Cuántos apellidos tienen ustedes? Y por el hecho de tener dos apellidos, ¿se trata de una persona diferente? No, es la misma persona. Sí, ciertamente es el apellido de papá y de mamá, pero sigue siendo para una misma persona, porque la mamá tiene sus propios apellidos y el papá tiene los propios también. Entonces, así más o menos para poder entender un poquito más este dogma también de fe. Y pues como nos damos cuenta hoy en el pasaje evangélico o en toda la liturgia de la palabra que hemos escuchado, nos hace alusión a la maternidad de María. Nos dice en un primer momento la carta de San Pablo a los Gálatas: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de una mujer. O sea, nos está haciendo alusión a la maternidad de María. Y después en el pasaje bíblico de San Lucas nos habla también de que los pastores fueron deprisa para encontrarse, dice, con María, con José y con el niño Jesús. Pero en primer lugar pone a María como que está resaltando pues esta acción de María como madre que está acompañando a su hijo. Y también continúa diciendo, todas esas cosas las guardaba, las meditaba en su interior. O sea, guardaba silencio. Cada acontecimiento que ella experimentaba, lo meditaba en su interior. A lo mejor sin poder entenderlo en ese momento, pero posteriormente con la vivencia de ella con la persona de su Hijo Jesucristo, va comprendiendo cada momento que ella va viviendo. Por ejemplo, le dice Simeón, una espada te atravesará el alma. Dice también en ese momento el autor sagrado, dice, ella guardaba todo eso en su corazón. ¿Cuándo es cuando María comprende esa frase del anciano Simeón? Cuando ve a su hijo en la cruz. Ahí es cuando dice, ahora entiendo pues aquella profecía o aquella frase de Simeón. Una espada te atravesará el alma. ¿Por qué? Porque ve a su hijo colgado en la cruz. Y así sucesivamente ella va meditando cada uno de esos momentos especiales que tiene la gracia de vivir. Pero bueno, para ya no cansarlos más, finalmente con esta idea termino. Dice que se les apareció o se les manifestó, mejor dicho, a los pastores. ¿Quién eran los pastores? Personas sencillas, personas humildes, personas pobres, personas a lo mejor de muy escasos recursos, pero que tenían su fe bien puesta. No andaban tambaleando en su fe como a lo mejor los fariseos, como a lo mejor los escribas, los saduceos o algún otro grupo, que nada más querían aparecer ante una determinada comunidad. No, ellos tenían su fe bien firme y creían literalmente o conocían las Escrituras. Por eso también dice, fueron inmediatamente después de que reciben el anuncio, van, o sea, creen y se encuentran con aquel personaje indefenso
que viene también a su encuentro. Con esto el autor sagrado, al decirnos que estaba recostado en un pesebre, nos está diciendo que no hay ningún obstáculo a su alrededor para que alguien pueda llegar a su encuentro. Nos está diciendo que no nació en un palacio, que no nació en una casa rica, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en un palacio, en una casa de primer mundo, siempre hay cosas que nos impidan llegar al interior de ese lugar. Y si pueden llegar, solamente son unas cuantas personas. En un palacio, ¿quiénes son los que tienen acceso? La misma persona que goza de ese mismo estatus. Los pobres no tienen acceso a ese lugar porque las paredes o los mismos guardias les impiden la entrada. Entonces, lo que San Lucas quiere darnos a entender con esto es que el Hijo de Dios está expuesto, digámoslo de esta manera, para todo aquel que quiera encontrarse con Él. No hay ningún obstáculo para poder participar de su gloria. ¿Quiénes son los que ponen los obstáculos? Somos nosotros. Nosotros somos los que ponemos los obstáculos para encontrarnos con el Señor. Que porque la misa es bien temprano, ya está el primer obstáculo. Que porque el Padre regaña, ya está otro obstáculo. Que porque hoy tengo que ir a hacer no sé qué cosa, ya está otro obstáculo. Y así cada uno de nosotros podemos ir meditando o analizando esos obstáculos que ponemos para encontrarnos con el Señor. Otro obstáculo para encontrarnos con el Señor en la Eucaristía, en lo sencillo de la apariencia de un pan. No me he confesado, el mayor obstáculo de nuestra vida. No estoy en gracia de Dios, estoy viviendo en adulterio, estoy engañando a mi esposa, estoy engañando a mi esposo y cosas por el estilo. Más aún, las barreras o los obstáculos, nuestro orgullo, nuestra indiferencia, nuestra soberbia, esos sí son obstáculos para poder encontrarnos con ese pequeñito que solamente demuestra ternura. Y decía, Dios se manifiesta en las cosas sencillas, en las cosas humildes. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿O dónde lo podemos encontrar en nuestra familia? En el trato con tu esposa, ahí en una cuestión sencilla, en el trato con tus hijos, en el trato con tus papás, en algo sencillo, en los pobres, en los presos, en los enfermos, en los que están más necesitados de la gracia de Dios. Ahí es donde podemos encontrar esa manifestación de Dios que, insisto, se manifiesta en las cosas sencillas. Pero para que eso pueda ser una realidad, es necesario que nosotros venzamos esas barreras que nos impiden acercarnos tanto a su palabra como a la Eucaristía y en el trato entre nosotros mismos. ¿Para qué es el egoísmo? ¿De qué nos sirve la soberbia? ¿De qué nos sirve el orgullo? Si dice el libro de Eclesiástico, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, lo único real que tenemos es el misterio de nuestra redención. Todos vamos peregrinando en este mundo. Dice el Señor en otro momento del Evangelio de San Juan, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, aunque haya muerto, dice, vivirá. Entonces, simplemente hacer lo que nos corresponde hacer en el momento que lo tenemos que hacer. Dios pues nos conceda esa gracia a cada uno de los que perseveramos en el conocimiento de nuestra fe, y que la gracia y la acción del Espíritu Santo sigan actuando en nuestra persona para poder llevar a cabo este plan de redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que así sea. De pie, por favor. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, en este tiempo en que se manifestó la bondad de Dios en la humildad de nuestra carne, elevemos nuestras súplicas a nuestro Salvador, confiando en su misericordia más que nuestras buenas obras. Digámosle llenos de confianza: Señor, ten piedad. 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 En acción de gracias a Dios por el don de la vida que le concede a Erandi Alondra Martínez Gómez, a sus papás y demás, a sus familiares, papás y sus padrinos, que el Señor les siga bendiciendo. Oremos. Por el bienestar de la familia Martínez Ramírez, para que el Señor de igual manera siga derramando abundantes bendiciones, por intercesión de la Virgen de Juquila. Oremos. Por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos que en el transcurso del año que hemos terminado han partido en medio de nosotros, para que el Señor les conceda su eterno descanso. Oremos. Por Luis Jacinto Avelino, Dionisio Ángeles Quirino, Víctor Ángeles Becerril, Félix Mercado, Gertrudis Arana Ramírez, Ismael Mercado Arana, Juana Hernández Blas, Felisa Sánchez Villegas, Brian Jesús Reyes Pedral, Porfirio Carretero, Juan Carlos Jacinto Sánchez, Emiliano Guillermo Delgado Gil, Yolanda Delgado Medina, Marcos Javier Delgado Medina, Teodora Eusebia Castillo Rafael, Guadalupe Aguilar García, Refugio Cortés Sánchez, Brian Efraín Cortés Flores, Fernando Cortés Aguilar y el Papa Benedicto XVI. Oremos. Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de tu pueblo por la intercesión de aquella que tuvo el privilegio de ser la Madre Virgen del Dios hecho hombre.
Por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas, por favor. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y adorado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, de pie, por favor. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor.
Hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a recibir la Sagrada Comunión, hagan 2 filas al centro del pasillo y una en cada extremo, por favor. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Hacerles unos avisos. La celebración comunitaria de los días sábados a partir de este nuevo año pues que iniciamos será a la 1 de la tarde y la celebración de precepto esa seguirá siendo a las 7 de la tarde noche y las celebraciones dominicales de igual manera a partir de este año que iniciamos será a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Solamente estos 3 horarios para que ustedes tomen pues nota y no vayan a venir a otro horario donde no hay. Repito, sábados a la 1 de la tarde, la de precepto a las 7 de la noche. Las del día domingo, 7 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Dios Padre Todopoderoso, tu palabra bendice y santifica todo. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición por la gracia y la fuerza de tu Espíritu Santo en el agua, en las velas o en los instrumentos religiosos que cada una de estas familias ha traído para su bendición. Bendícelos siempre en abundancia. Concédeles que tu divina providencia se extienda en su hogar, en su familia, en cada momento, para que nunca les falte casa, vestido y sustento, ni los sacramentos en el último momento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.